Bueno, ¿cómo vamos, Diego? ¿Qué más de cosas? Bueno, eh, el día de hoy vamos a ver la primera fase de lo que es la ley de Gauss. Vamos a hacerla de una forma muy sencilla. No vamos a complicarnos al comienzo mucho, ya que es nuestra primera charla sobre la ley de Gauss. Es una ley muy sencilla. Entonces vamos a tener una presentación de la ley de Gauss. Eh, a ver cómo hacemos aquí. Listo. Bueno, entonces, a ver dónde está. Acá está. Listo. Entonces vamos a iniciar. Voy a quitar el video para que se vea mucho mejor. Vamos a presentarlo como una presentación de diapositivas. Eh, Realmente, ¿quién era Gauss? Gauss era un niño prodigio que desde muy temprano de su vida se vio reflejado el grado de inteligencia que él tenía. Se dice que alrededor de los 9 o 10 años de edad, cuando su profesor de primaria le tenía un ejercicio para hacer y que gastaron un buen tiempo para hacerlo, que era sumar los números del 1 al 100 y dar el resultado. Gauss le pareció muy tedioso hacer eso, sumar 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, básicamente, ¿qué se puso a hacer? Se puso como a jugar con los números. Cogió el número 1 y cogió el número 100 y lo sumó y le dio 101. Se fue hacia arriba del 1 y se fue hacia abajo del 100. Cogió el 2 y el 99 y volvió, lo sumó y le dio 101. Cogió el 3, se fue otro hacia arriba y el siguiente hacia abajo, el 98, y volvió y le dio 101. Él vio inmediatamente que había cierta relación entre esa sumatoria y dijo, ¿cuántas parejas salen? Pues salen 50 parejas. Entonces hizo la sumatoria de las 50 parejas y la dividió entre n-1 y de esa forma dio el resultado y el profesor pues se sorprendió que era efectivamente ese era pues, el resultado. Lógico que esa contribución matemática se llama la suma de los primeros n números de una sucesión aritmética. Entonces él crea la suma de los n primeros números de una sucesión pues, aritmética alrededor de 9 a 10 años. O sea, podríamos decir que fue un muchacho prodigio. En la parte de física eléctrica, pues fue muchas las contribuciones que él hizo, muchísimas. En la parte de matemáticas, específicamente en estadística, hizo muchísimo. Ahí se ve la figura de Gauss, de Friedrich Gauss, acompañada por su famosa curva, la gaussiana. Y esa curva es la que nosotros ahora constantemente escuchamos que aplanar la curva, de acuerdo a la pandemia que ahora hay. Aplanar la curva es bajarle el nivel que tiene la curva en este tope, bajarla y que quede más planita. Eso es una gaussiana. La gaussiana se utiliza inclusive hasta para calificación, para el análisis de epidemias, de pandemias, de enfermedades, para el análisis cuántico. De hecho, hay una infinidad de utilización de esa gaussiana y sobre todo en física eléctrica se utiliza bastante. Entonces, esa es una de las
mayores contribuciones. La ley de Gauss realmente es una de las, Maxwell fue otro de los personajes muy importantes que hubo dentro de la parte científica, y Maxwell se le atribuye a Maxwell que haya tomado las leyes de la parte eléctrica y magnética y las haya colocado en 4 leyes fundamentales. Es Maxwell es para la física eléctrica lo que Newton es para la física pues del movimiento. Es una persona que tomó todo lo que habían hecho, que había hecho Gauss, Lehn y otros pensadores, y tomó todo eso y los convirtió en 4 leyes fundamentales, que son las leyes del electromagnetismo. Y con esas 4 leyes se analizan todos los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y la ley de Gauss es una de ellas. Entonces, fíjense en la importancia que realmente tiene pues, la ley de Gauss. La ley de Gauss no es otra cosa que tomar lo que es la ley de Coulomb, fuerza igual a una constante, el producto de sus cargas sobre la distancia al cuadrado, y de ahí tomar el campo eléctrico, que es la fuerza sobre la carga. Es decir, que a través de la ley de Coulomb se pueden analizar los campos eléctricos. Entonces, lo que Gauss hace es que analiza esa ley de Coulomb, y analiza esa ley del campo eléctrico, y de ahí saca su ley. Que realmente la ley de Gauss para lo que nos sirve es para calcular los campos eléctricos. No es para ninguna otra cosa. Y las superficies deben ser unas superficies, pueden ser esféricas, pueden ser cilíndricas, pueden ser inclusive superficies planas que tengan distribuciones de carga simétricas. Es decir, que la carga esté distribuida en todas partes de manera igual. Para eso sirve en sí la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que hace es buscar el campo eléctrico. La primera base que toma el campo eléctrico es a través del flujo. El flujo sencillamente es la cantidad de materia o la cantidad de fluido que pasa por una sección transversal. Si tomo una línea, será sección transversal de líneas. Si tomo una superficie, será sección transversal de superficie. Y si tomo un volumen, será sección transversal de volumen. En este caso, si tomo una superficie, ahí ven ustedes 2 figuras en la cual está el S, que es un vector, y el campo eléctrico, que es un vector, formando ángulos. Entonces, el flujo sencillamente se halla por el campo eléctrico escalarmente a la superficie. Eso sería como para la primera figura. Para la segunda figura, pues lógico que como ya no va a haber una superficie así simple, sino va a haber un diferencial de superficie, entonces nos toca integrar. Entonces se hace la integración de esta ecuación. Esta ecuación es cuando no hay diferenciales de superficie, sino cuando son superficies más o menos como hablábamos en algún día, cuando hay deltas, y los deltas aún son manejables en el aspecto como manual, como que yo lo puedo trabajar manualmente, pero ya cuando ese delta se me va a 0, lo aproxima a 0, entonces ahí es que aparece el diferencial, y en esos casos el flujo entonces lo hago a través de una integral. Lo que me decían ustedes la charla del día miércoles, las integrales son aquellas que nos permiten analizar las áreas. Entonces seguimos con el mismo concepto. Entonces no olviden, arrancamos del flujo, porque al final vamos a ligar más o menos a lo mismo. Ahora, y esto se acabó. Entonces, ya vimos de la situación, y si nos devolvemos, vemos que aquí dentro de esto podemos hacer un ángulo entre el vector superficie y el vector campo eléctrico. Ese ángulo
por lo general vamos a tratar en lo posible que sea un ángulo de 90 grados o que sea un ángulo de 180 grados. Entonces, legado el caso, porque fíjense que este E punto de S, que es el flujo a través de la superficie S, el punto es producto escalar y el producto escalar es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo. Entonces, si nos va a dar 90 grados, ese flujo dará 0. Es decir, si este ángulo de acá, este ángulo θ, es de 90 grados, el campo eléctrico que vaya por acá, entonces no habría flujo de ninguna manera. Igual acá, si esto va por acá. Pero si entre la superficie y el campo eléctrico hacemos 180 grados o hacemos 0, pues lógico que entonces ya habría un flujo. Lo ideal es que hagan 0, que hacia el mismo sentido que va la superficie, para el mismo sentido va el campo eléctrico. Entonces hay un ángulo de 0 grados. Y coseno de 0 grados es igual a 1. Igual acá. Si nosotros coincidimos el vector E con el vector ds, entonces va a haber un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 es 1. Pero si lo pasamos para el otro lado, entonces vamos a tener un flujo negativo. Es decir, que el campo estaría entrando a la partícula, que son pocas las ocasiones que se hace eso. Eso es más o menos lo que dice esta parte de acá. Analiza lo que es el campo eléctrico a través de las diferentes superficies. Y aquí está lo que les decía antes. Entonces, como apareció un diferencial de área, entonces nos toca integrar. Es una integral, inicialmente vamos a hacerla sencilla. Esta S quiere decir que es sobre una superficie. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar acá, yo debo tomar toda la superficie, y la superficie puede ir desde 0 hasta 2pi. Entonces, en el momento que yo voy a integrar, debo caracterizar la superficie. ¿Qué es lo que yo voy a integrar? Porque podríamos integrar, por ejemplo, de 0 a 180, o a pi medios, o a pi cuartos. Entonces, debo ver el área que yo voy a integrar para buscarle los límites a la integral. Esto tiene límite, tiene su límite inferior y su límite superior, excepto que coloco sobre la superficie. Es decir, que aquí hay una ecuación. Más adelante nos dedicaremos a eso. Pero lo ideal que hoy entiendan es que este S no quiere pues, decir que solamente tiene límite inferior. No, esto tiene límite inferior y límite superior. Lo que ocurre es que la superficie nosotros debemos buscarla. Debemos ver sobre qué aspectos que nosotros vamos a integrar. Si aquí aplicamos el concepto anterior, más adelante está, entonces fíjese que me quedaría E por ds por el coseno del ángulo θ. Y si el ángulo θ es 0 grados, pues puedo sacar el E de la integral. Entonces, básicamente eso es lo que es el flujo eléctrico, que no es otra cosa, esto no es otra cosa que la ley de Gauss. Excepto que ya aquí abajo, cuando nosotros, como vamos a trabajar sobre una superficie, vamos a trabajar sobre esta superficie o sobre esta superficie, sobre la que sea, por ejemplo, aquí tenemos una superficie rectangular. Fíjense que aquí hay una superficie rectangular. Entonces, como nosotros tenemos esa pues, superficie rectangular, entonces nos tocará buscarle la cota inferior que tiene el rectángulo y la cota superior. Más en otra charla les indicaré cómo se sacan esas cotas. Entonces, pasa de esta integral que no tiene ningún elemento de cerrado a una integral cerrada de superficie. Y esto es igual a E sobre epsilon sub 0. Este epsilon es la permeabilidad. Generalmente la permeabilidad se toma del vacío, también del aire. La permeabilidad del vacío es 8,85 me parece, por 10 a la menos 12. Para los ejercicios yo les daré esos valores. Pero este epsilon sub 0 es la permeabilidad. También en varios le dicen permitividad. Entonces, esto es lo que básicamente es la ley de Gauss.
Esto es lo que básicamente es la ley de Gauss. Ahorita que hay un resumen, que ahí está. Mire, pues la ley de Gauss. Fíjense que yo tomo una superficie con cargas simétricas y la ley de Gauss es esta. Entonces, que la integral del campo eléctrico por el diferencial de superficie es la carga neta sobre la permeabilidad, o también es que el flujo eléctrico es igual a la integral de E por ds, y esto es igual a la carga encerrada en la superficie sobre epsilon sub 0. Entonces, fíjense que se la presento de dos formas, para con eso no hay ninguna equivocación. Eso es el primer paso de lo que es la ley de Gauss, no es ninguna otra cosa. Ahora, realmente, ¿para qué sirve la ley de Gauss? Ya lo hemos expresado, pues como anteriormente. Entonces, la ley de Gauss lo que sí sirve es para calcular el campo eléctrico cuando hay una distribución simétrica de carga en una esfera, en un cilindro infinito o en una placa también puede ser infinita. Solamente va a calcular el campo eléctrico. No es otra cosa que va a calcular, sino sencillamente el campo eléctrico. No va a calcular más. Eso es la ley de Gauss. Entonces, la primera fase no la hemos tomado muy difícil, no la he tomado con integrales dobles ni nada cosa. Primero dominemos esta parte sencilla, muy sencilla, y después si nos ponemos ya a tomar la ley de Gauss con integración doble, integración triple, para con eso cuando lleguemos a la ley de Maxwell nos queda más fácil entender, porque allí vamos a trabajar en algo que se llama pues, los radiantes o el operador Nabla, que es como se escriben las 4 leyes de Maxwell, de principios de Maxwell, en forma general. Entonces, no se les olvide, este criterio que está al lado izquierdo y el que está al lado derecho son los mismos, son exactamente iguales, sino sencillamente tienen dos ópticas diferentes. Lo hemos visto de dos formas diferentes. Listo, ahora vamos a ver unos ejemplos, para con eso ustedes pasan a hacer el trabajo del día de hoy. Entonces, el primer ejemplo consiste en analizar el campo eléctrico producido por un hilo rectilíneo cargado. El de rojo es el hilo rectilíneo. Entonces vamos a tomar una distancia. Y como el hilo produce el campo eléctrico, y aquí este cilindro que hacemos, pues es como si fueran una línea equipotencial. Y acá esta parte es el borde de las líneas equipotenciales. Entonces analizamos en cada superficie, en la superficie superior y en la superficie inferior, ya que hay una superficie central. ¿Cómo estaría la superficie? Uno apuntaría hacia arriba y el campo eléctrico apuntaría en forma radial. Igual acá, en la superficie 2, entonces el campo eléctrico apuntaría en forma radial a la superficie y la superficie estaría hacia abajo. Y aquí en la mitad se analiza lo que es los diferenciales de área, que están acá y acá, para donde apuntan, que son en forma radial, y los campos eléctricos que también estarían en forma radial. El hilo tiene una longitud L, el radio es un R chiquito. Entonces vamos a ver cuántas formas de trabajo podrían ser. Entonces lo primero que debemos trabajar es ver la simetría, ver la distribución simétrica que hay de carga. Para con eso determinamos por la dirección del campo eléctrico. Entonces, eso es lo que acabamos pues, de hacer. Mire. Analizar que aquí va el campo eléctrico, aquí va pues el diferencial de área, y aquí en la mitad está como más analizado. Claro, necesariamente hay que hacer estos dibujitos, así les digo. Necesariamente hay que hacer los dibujitos porque sin dibujitos no podemos nosotros pues ver nada para eso. Y ahí damos la primera respuesta, que la dirección del campo eléctrico es radial y perpendicular a la carga. Entonces, eso era lo que veíamos acá. Perpendicular quiere decir que hace un ángulo de 90 grados. Listo, ese sería nuestro primer análisis. Nuestro segundo análisis
Vamos a elegir una superficie pues, cerrada apropiada para calcular el flujo. Bueno, para eso vamos a tomar tanto la superficie 1 como la superficie 2. Como hay un ángulo de 90 grados, y si nosotros nos basamos acá en E punto ds, entonces E y ds tienen 90 grados. Entonces, al haber 90 grados, aquí no habría coseno de 0, sino coseno de 90. Entonces, aquí en esta parte estaría esta integral por el coseno de 90, y el coseno de 90 es 0. Por tanto, ese flujo es 0. O sea, no hay flujo en ese aspecto. Ahora, el flujo a través de la superficie lateral del cilindro. Entonces, el campo eléctrico es paralelo al vector. En pocas palabras, cuando está paralelo al cilindro, ¿qué sucede? Pues vamos a retomarlo acá. Entonces, mire, cuando es paralelo al cilindro, cuando es paralelo, ¿sí? Entonces, tanto el campo eléctrico como el diferencial de superficie van en la misma dirección. Cuando es paralelo, van en la misma dirección. Y si van en la misma dirección, hay un ángulo que forma de 90 grados, de 0 grados. No olviden, aquí en la superficie 1 y en la superficie 2, tanto el diferencial de área y el campo forman un ángulo de 90 grados, mientras que cuando es paralelo a la superficie, tanto el diferencial de área como el campo eléctrico forman un ángulo de 0 grados. Y como es de 0 grados, entonces la integral, esta integral es coseno de 0, y el coseno de 0 es 1, entonces puedo sacar el campo hacia afuera de la integral, porque sería una constante, y solamente tomo el diferencial de área, y como es una superficie cerrada, entonces es 2πr, que sería el diámetro de la circunferencia, y la altura que tenga, que es L. Entonces, R es el radio de la circunferencia que hace, y la altura que tenga, que es L. Y ese sería, entonces, el flujo total sería E por 2πr por L. Claro, si lo ordenamos mejor, me quedaría 2πERL. Sería el flujo total. Y así se calcularía. De aquí, ahora de aquí, nosotros podemos obtener el módulo del campo. Entonces vamos en la 2. En la 3, determinar la carga que hay en el interior de la superficie cerrada. Entonces, fíjese, la carga que hay en el interior de la superficie cerrada, la superficie, ¿cuánto tiene? Tiene una longitud de L y tiene un radio R. Entonces, si nosotros pues llamamos lambda, la carga por unidad de longitud. Lambda es la carga por unidad de longitud. Entonces, multiplicar la carga por unidad de longitud por la longitud. Eso es como decir cuánto mide pues la varilla, si la medida de la varilla es un palmo, si la base de la medida es un palmo. Entonces cojo, mido cuántos palmos tiene y digo tiene 7, 8, 10 palmos. Es exactamente igual a lo que se hace aquí. No olviden, determinar la carga que hay en el interior de la superficie cerrada. Entonces debo tomar una unidad de longitud, de carga de longitud, y multiplicarlo por la carga que tenga en forma total. Y como último, vamos a aplicar por la ley de Gauss para el módulo del campo eléctrico. Pero ya sabemos lo que sacamos aquí atrás. Fíjense que aquí ya sacamos un resultado, 2πr por E. Entonces vamos a tomar eso con el resultado que se obtiene acá, y vamos a combinar esas dos y con la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss es la integral de E por ds. Y eso, al comparar eso, nos da esto. Despejamos C, y E, el campo eléctrico, es lambda, unidad de longitud, por 2πr epsilon sub 0, la permeabilidad del vacío. Entonces, esa es la aplicación de la ley de Gauss. Fíjese que no es nada difícil. Lo hemos hecho para un hilo conductor. Lo puedo tomar, esto siempre se toma al infinito. Por eso es que se integra, esto se toma al infinito. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, veo que los muchachos están pilosos. Profesor, una pregunta. Cuénteme. Yo veo que usted está grabando. ¿Será que esta clase que vamos a tener podemos obtener ese video para repasarlo? Oye, ¿por qué ve que yo estoy un tipo grabando? Estos son más pilosos viendo qué hace el docente. Sí, señor, la idea es que en estos medios voy a empezar a subir varios videos, no todos, varios videos de las clases, pero entonces los voy a colocar como videos privados y solamente le voy a dar acceso a los videos inicialmente a los estudiantes que han estado en la clase. Entonces, en este caso, por ejemplo, usted y sus compañeros que estuvieron en clase tienen el link para ver el video. No se Ok, preocupe. profesor, gracias. Listo, pero póngale cuidado porque qué tal se me olvide, qué tal se me olvide. Nosotros lo recordamos, profesor. Pero la vaina es que como yo tengo es memoria RAM, entonces en el momento que me recueste, a lo que me despierto, vuelvo y quedo en ceros. Bueno, veamos otro ejemplo para que ustedes pasen a hacer la actividad. Hoy no va a haber quiz, hoy va a haber actividad. Para aquellos que les ha ido un poco mal, entonces les voy a dar una actividad de clase para que hagan. La siguiente es básicamente eh, campo eléctrico de una distribución esférica y uniforme de carga. Entonces, fíjense que de las que hemos trabajado aquí, de lo que nosotros vimos acá, mire, ya hicimos realmente esta, de un cilindro, pues de un cilindro cargado de tamaño infinito, que fue el primer por ejemplo. Viene el segundo, pues como ejemplo, que es de la carga esférica. No vamos a hacer hoy este. O sea, yo no lo voy a hacer. Este de una carga infinita en una superficie cuadrada o pues, rectangular, ese no lo voy a hacer hoy. O sea, sencillamente los ejemplos que voy a dar es este y el de la y el de la esfera. Entonces ya verán por dónde va el agua al molino. Bueno, entonces ahora, para una distribución esférica y uniforme de carga, vamos a aplicar la ley de Gauss. Igual, analizamos qué pasos hay que hacer. Fíjense que aquí nosotros en el dibujo hemos tomado un diferencial de esfera, y hemos tomado el radio que queremos, la carga chiquita, porque acaba de haber otra carga, la carga chiquita la hemos colocado aquí en la mitad, hemos dibujado aquí un contorno, es como mal, y observen que el diferencial de área y el campo eléctrico van en el mismo sentido, van en el mismo sentido. Entonces, eso ya nos da a entender muchas cosas. Si fueran en sentidos de 90 grados, podríamos decir que no hay flujo eléctrico. Y si no hay flujo eléctrico, pues no podríamos calcular campo eléctrico, porque es que el campo eléctrico lo da el flujo eléctrico. Entonces, si no hay flujo eléctrico, pues no hay campo eléctrico. Ustedes ya estarán pensando de pronto, entonces, ¿cómo se calcula el campo eléctrico en una cuerda de energía? Entonces, fíjense que eso se calcula exactamente igual a lo que vimos acá, a esto. Exactamente igual. Porque este hilo que está acá rojo, ese fácilmente puede ser una cuerda que va de un poste a otro poste. Entonces ahí podemos, y este R chiquito puede ser el radio donde, o sea, la distancia desde el cable a donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, ahora sí ustedes pueden entender por qué los cables de alta tensión deben ir a más de 12 metros, porque ustedes se pueden a calcular el campo eléctrico que hay desde 12 metros hasta el nivel de piso, va a ver que es alto y va a ver que puede afectar, porque el campo eléctrico, ¿qué hace? El campo eléctrico es como si fuera como un imán. Entonces lo que hace es hacer redistribución de cargas. Entonces, que alguien pase por debajo de un cable que no esté a la altura adecuada, pues me va a redistribuir las cargas a mí, tanto en el corazón como en la cabeza.
Y lo primero que me va a hacer es que voy a entrar en un cortocircuito y yo no he tocado pues ningún cable, pero es que por el campo eléctrico he entrado en ese cortocircuito. Y lo que sucede es que posiblemente me pueda dar a mí un infarto o me puede dar una trombosis o sencillamente puedo quedar medio, medio desquiciado. Entonces, esas son las consecuencias por las cuales en muchas situaciones Colombia se ha visto envuelta, y en especial en un colegio en Bogotá, en el Colegio Simón Bolívar en Bogotá, hace unos 10 años creo, que murieron 2 niños, y el colegio ya había dicho que los cables de alta tensión estaban muy bajos y pasaban por encima de la cancha donde los niños pues jugaban, hasta que se murieron 2 niños y autorizaron entonces a la empresa de luz de Bogotá, creo que es Codensa, a que tenía que elevar esos cables a más de 18 metros. Entonces, esa es la razón. Ya saben ustedes calcular esos campos eléctricos. Ahora, aquí una esfera. Entonces, ya para una esfera, entonces analizamos por la esfera, vemos que tiene un radio. Y la primera fase es que la distribución de carga tiene simetría esférica. La dirección del campo es radial, que es lo que vemos acá. El segundo análisis. Entonces vamos a elegir una superficie cerrada apropiada para calcular el flujo y vamos a tomar una superficie cerrada que sea una esfera concéntrica de radio R. ¿Qué es concéntrica? Que hay un punto central donde todo converge, donde de ese punto a cualquier lado siempre es lo mismo, pero para que me entiendan, si yo tomo este punto de acá, se pasó. Si yo tomo este punto de acá y hasta aquí hasta el centro, debe haber la misma distancia que hay desde el centro hasta cualquier otro punto de esa superficie esférica que yo he tomado. Eso se llama concéntrico. Eso es lo que se llama concéntrico. Pero si hago otra esfera más pequeñita por dentro, entonces toda esa superficie va a ser también concéntrica, que en nuestro lenguaje ya sería una equipotencial. Listo. Entonces, sencillamente aplicamos el criterio del campo. Aplicamos la ley de Gauss. Fíjense que la estamos aplicando sin colocarle el redondete aquí en la integral. Sí, inicialmente lo estamos haciendo de manera muy sencilla, muy fácil, para no complicarnos tanto. Entonces, como sabemos que entre el campo eléctrico y el diferencial de área hay un ángulo de 0 grados, esto como es un producto escalar, entonces me queda E, la magnitud del primero por la magnitud del segundo, que es lo que tengo acá, por el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. Entonces ya puedo sacar el campo y me queda S por DE, integro, esto me sería, esta integral daría 1/2 de S al cuadrado, en fin, y esto aquí me quedaría E4pi R a la 2. Eso sería el flujo que existe. Entonces, el flujo total es E, o si lo ordeno, 4pi E por R a la 2. Es el flujo total que hay en una esfera. Y sirve para cualquier situación esférica. Ahora, ¿qué vamos pues a hacer? Como parte tercera, vamos a determinar la carga que hay. Fíjense que hemos pintado 2 esferas. Estas yo no las pinté, yo las tomé de otro lado, porque para qué las pinto si ya están hechas. Entonces, determinar pues, la carga que hay en el interior de la superficie pues, cerrada. Fíjense que aquí hemos tomado una parte roja y hemos tomado una parte como amarillita. Entonces, aquí hay un radio chico, que sería este, y aquí hay un radio grande, que sería este. Igual, aquí está el radio grande, que sería este, y aquí un radio chico. Listo, entonces el R chico es para la esfera chica y el R grande es para la esfera grande. Ahorita van a haber 2 análisis para eso, porque podemos invertirlos. Pero lo más importante es que del punto anterior hemos visto que tanto el diferencial de área como el campo tienen la misma dirección. Entonces se puede aplicar la ley de Gauss, porque el coseno de 0 grados, que sería igual a 1. Entonces se puede aplicar la ley de Gauss. Entonces, ahí van viendo ustedes cuándo es factible aplicar la ley de Gauss y cuándo no es factible aplicarla. Entonces, lo factible pues aplicarla es cuando
el ángulo es diferente a 90 grados o a 270 grados. Cuando es diferente a esos dos ángulos, ya sea 90 o sea 270, porque en ambos casos me da 0. Pero si hay un ángulo de 30 grados, de 40, de 50, se puede aplicar, porque el coseno de 40, 30, 50 es diferente de 0. O sea, no necesariamente tiene que ser que R, que de S y Y formen, pues será 0 grados o 180, no necesariamente. Pueden estar formando 30 grados, 50 grados, 80, que no formen 90 ni 270 grados, porque en ese caso el coseno es 0. Listo. Entonces, fíjese que vamos en su primera instancia a ver cuando R chico es menor que R grande. Y ahí dice que es la figura izquierda, que sería esta. Igual, empezamos a analizar, vemos cuál es por la superficie, vemos cuál es el radio que nos interesa, y aquí ya se le da es como el resultado. Entonces, la densidad de carga, hemos aplicado la ley de ¿qué? De Gauss, vamos por acá mientras tanto, y al despejar todo eso nos da esto. Entonces, esta es una cosa que ustedes tienen que tenerme. ¿Por qué llegué yo a esta respuesta? ¿Por qué llegué a esta respuesta? Es el primer punto que ustedes tienen que hacer. Fíjense que esta respuesta que hay aquí se deriva de las anteriores. Entonces, si ustedes toman, pues lo primero que ustedes deben tomar es la ley de Gauss, porque estamos aplicando la ley de Gauss. Entonces, fíjense que estamos aquí aplicando esta ley de Gauss. Mire, nosotros no nos hemos ido para ninguna otra parte. Estamos sobre este resultado. Y sobre ese resultado estamos analizando esta y esta pues circunferencia, las dos. Y al analizar las dos, entonces, legamos en la aplicación de Gauss, vamos a aplicarlo cuando el R chico es menor que el R grande y obtenemos esta respuesta. Entonces, ese es un punto de la tarea de hoy. Ese es un punto. Entonces, llegar a través de la aplicación de Gauss al resultado que se da cuando R chico es menor que R grande. A ese resultado. Aquí tienen que llegar, tienen que hacer el procedimiento para llegar acá. Es el primer punto de hoy. No tienen que ir, como les digo, a ninguna parte. Aquí encuentran ustedes todo. En lo que hemos visto hoy, encuentran absolutamente todo. Inclusive se pueden hasta guiar por aquí, pero entonces fíjense que este lambda, para el caso del hilo, era distribución lineal. Y allí no tiene una distribución lineal. Aquí tiene una distribución, por lo menos, superficial. Entonces ya el lambda no les serviría y de pronto por eso es que les aparece el Q que aquí está especificado. ¿Listo? Eso no es difícil, eso es fácil. Y la siguiente, que también tienen que llegar hoy a demostrar esto. Entonces, cuando el R chico es mayor que el R grande, entonces vuelven y toman la ley de Gauss como lo hicieron anteriormente, excepto que ahora tienen que volver, integrar todas las cosas y van a llegar a esta conclusión, a que las dos cargas son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Entonces, esos son los dos primeros puntos de hoy. Esos son los dos primeros puntos de hoy, no olviden. Es llegar a esos dos resultados. De pronto, varios que saben analizar más, aquí el punto 4 les va a servir muchísimo, porque en el punto 4 es aplicar la ley de Gauss y despejar el módulo de campo eléctrico. Entonces, aquí ya está aplicada la ley de Gauss. Entonces, no olviden, vuelvo y retomo aquí la ley de Gauss en el resumen que les hice. Aquí, fíjense lo que está acá. Entonces, fíjense lo que está acá o lo que está acá. Estos dos, cualquiera de estos dos, le va a servir a ustedes para que hagan esto,
para que entiendan, pues mejor esto. No hice el procedimiento acá porque al hacer el procedimiento acá les estaría haciendo el punto número 2 y el punto número 1. Ya creo que lo entendieron, ¿no? Entonces, al aplicar la ley de Gauss, pues vemos que la ley de Gauss es que la integral del campo eléctrico por el ds es igual a la carga sobre el epsilon sub 0. Aquí ya integramos, que fue lo que hubo, y nos dio esto. Y aquí están los dos resultados, para el R menor y para el R chico menor y para el R chico mayor, que son los resultados que ustedes se les está pidiendo acá. Entonces, en pocas palabras, si alguien sabe analizar perfectamente, aquí tienen mucha información. Aquí en esta parte hay mucha información y la pueden concretar con esta parte, inclusive con esta que es lo mismo, mire, esto y esto es lo mismo. Entonces, ahí están sus respuestas. Es cuestión de análisis. Listo, muchachos, entonces ahí hay 2 puntos y el tercer punto es un punto de consulta. Un punto de consulta. Realmente es que me den por lo menos 3 ejemplos de aplicación del campo eléctrico. Yo les podría dar uno, pero entonces no tendrían un ejemplo ¿para qué? Para escribir. Pero créanme que ustedes cuando están estudiando de manera presencial, todos los sábados utilizan eso. Todos los sábados pues utilizan eso. No hay sábado que no utilicen eso. Entonces, muchachos, dudas que las dudas no sean, que no sean ¿qué? Las preguntas que les hice. Y esta presentación está, yo creo que la clase en sí, la subo esta semana, esta. Bueno. Para el punto 1 y 2 hacemos 2 ejemplos explicando. Realmente no son ejemplos, Ala. Realmente es aplicar la ley de Gauss, aplicar esta ley y empiezan a despejar, a trabajar y llegan acá, llegan a esto. Ahí llegan a eso. Y después cambian los parámetros. Dice que aquí es R chico menor que R grande. Cambian los parámetros y llegan acá. Si llegan acá. O pueden primero hacer R chico mayor que R grande y llegan acá y después cambian los parámetros y llegan a este ejemplo. Y aquí tiene mucha información. Esta es información valiosa, valiosísima para hacer ese ejercicio, para hacer esa parte de procedimiento que hace falta. No se vayan a poner a conseguirlo en los libros porque no lo van a encontrar. Concéntrense en lo que vimos hoy. Concéntrense en esto que está aquí, o en esto que está aquí. O si quieren desde un análisis más grande, no más grande, sino como más limpio, como dicen. Partan de acá, partan del campo, igual a esta ley de Gauss, que es igual a la carga que encierra la superficie. Fíjese que aquí por eso es que me pareció interesante esto, porque dice encerrada en la superficie, porque entonces encerrada en la superficie les va a permitir R chico mayor que R grande o R chico menor que R grande, y aquí irán. Listo, no les quito más tiempo porque el link abre como a las 10 y cierra como a las 10:30. Muchachos, que Dios me los bendiga. Listo, profe, gracias.